y voy a, aquí, quiero verlos a ustedes, ahí sí los veo y las veo. Ya, les doy la bienvenida entonces a la clase de hoy, a la clase de historia. Ya esta es nuestra segunda clase del segundo proyecto, el proyecto Creatívate, ¿cierto? Donde estamos hablando de la creatividad. Y hoy día vamos a hablar de una persona que va a romper como los esquemas también de la época. Ya estamos todavía situados en el siglo, entre el siglo XV, siglo XVI, ¿cierto? Cuando termina la Edad Media y comienza la época moderna. La semana pasada estuvimos hablando de el método científico y cómo los científicos le habían abierto la mente, ¿cierto? Habían hecho como estallar la mente de muchas personas gracias a la observación de los fenómenos naturales. Y cómo estos fenómenos servían entonces para interpretar o reinterpretar la realidad. Hoy día vamos a hablar de acontecimientos históricos que aceleraron este proceso y que permitieron la navegación y los descubrimientos geográficos del siglo XVI, ¿ya? Lo que vamos, o hacia donde nos vamos a adentrar en la materia, corresponde ya a lo que pasó antes del descubrimiento de América. Ya la próxima clase vamos a ver descubrimiento de América, pero hoy día vamos a ver qué fue lo que permitió el descubrimiento de América, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero que se imaginen es Europa en esa época. Europa venía saliendo de la época medieval, que era más bien una época oscura, una época donde la iglesia estaba muy presente, ¿cierto? Donde la gente era más bien temerosa, eh, y donde en la vida común y corriente de los europeos era como más bien rudimentaria y pobre, por decirlo de alguna manera. Ya, por ejemplo, si bien habían castillos donde vivían los reyes, por ejemplo, en Europa no se utilizaban los cubiertos, ¿ya? La gente comía con la mano. Por ejemplo, en Europa no habían baños. Ya recuerden que esta época es la época de la peste negra. Entonces, al no existir baños o al no existir... ¿Me ven bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ven todavía? Sí, porque estoy viendo a la Sí, Antonia. profe. Se mueve, ya. Sí, profe. Al no haber baños y al no haber agua potable, era muy fácil que la gente se contagiara de enfermedades, ¿ya? No había luz eléctrica o no había, por ejemplo, alcantarillado. Entonces, yo podía ser un rey o podía ser un señor feudal, alguien de una posición muy privilegiada, pero tenía que hacer en el baño, en una letrina o en una pelela, ¿cierto? En una chatita, y eso lo tiraba a la calle, ¿ya? Por lo tanto, las condiciones higiénicas, las condiciones de salud o las condiciones de vida en Europa no eran tan... como tan refinadas, ¿ya? Era una época, como dice la Josefa Suazo, una época súper insalubre, ¿ya? Y es por eso que los europeos en esta época, bueno, de hecho no existía la costumbre de bañarse, ¿ya? Y hasta el día de hoy los europeos son no muy buenos para el baño, ¿ya? Entonces, como no se bañaban seguido, no existía esa costumbre de bañarse seguido, no como nosotros, que nos bañamos todos los días o día por medio, pero que no pasamos más allá de 2 días sin bañarnos, espero, ¿ya? Ellos podían pasar semanas sin bañarse, por lo tanto la única forma de disimular el mal olor era consiguiendo perfumes, ¿ya? Es una época donde No, profe. Es que se le pegó y no le entendí. ya, les decía que la única forma de disimular el mal olor era consiguiendo perfumes, ¿ya? Y los que van a ser fanáticos de los perfumes van a ser los franceses, ¿ya? En ese territorio es donde más se reclaman perfumes, o más se requieren, se compran. Como no habían refrigeradores, supongamos que ya nosotros somos una gran familia y tenemos una vaquita, ya vamos a matar la vaquita, pero no tenemos donde refrigerar la carne de la vaquita, ya por lo tanto lo que hacemos es salar, echarle sal a la carne para que dure un poquito más. ¿Alguien ha comido charqui aquí alguna vez? Sí, yo. Ya, o lo han probado, supongo, el charqui, ¿o no? A mí me Yo no gusta. probado.
lo probé ¿Ya? una vez. Hay gente que le gusta y hay gente que lo detesta, ¿ya? Y el charqui es carne de caballo seca, ya que se seca al sol y que se le echa sal. Esa es una técnica muy antigua como para mantener la carne. Era la única forma entonces en la que yo podía mantener alimentos echándole sal, ¿cierto? Y echándole algunas especies o especias, ¿ya? Y las especias son las que vemos acá como en estas cucharitas que aparecen en la imagen, donde le echaban, no sé, orégano, pimienta, para que el olor a la putrefacción de la carne, ¿cierto? No me diera asco al momento de comer. Por lo tanto, vamos a tener que son elementos básicos que van a necesitar en Europa, y otro elemento básico va a ser las telas o los géneros. En Europa se vestían casi así como que con sacos en la época medieval, ¿ya? Sin embargo, en Medio Oriente, por ejemplo, los árabes se vestían con telas, ¿ya? Con telas un poquitito más refinadas o más bonitas. Por lo tanto, va a existir la necesidad de Europa o de los europeos de ir a buscar estos productos a otros lados, ¿ya? Producto de las malas condiciones o producto de la época insalubre en la que ellos viven, ¿ya? Vamos a tener entonces que estos tres productos, las especies, ¿cierto? Las telas y el perfume, se van a transformar entonces en productos súper importantes para los europeos, ¿ya? ¿Y cómo lo hacían? Aquí voy a rayar un poquito. Chiquillos, si no van entendiendo algo, me preguntan, me interrumpen, ya no hay ningún problema en que ustedes ahí vayan haciendo consultas. Ya, tenemos entonces que, ¿cómo era este intercambio comercial? Los europeos, o existieron grupos de europeos que se transformaron en navegantes y en comerciantes. Principalmente eran europeos de esta zona del norte de Italia, ¿ya? Tenemos Italia, miren, yo no sé si ustedes han trabajado mapas antes, pero esto es Europa, lo que ustedes ven acá, y donde está la botita, ¿ya? Este lugar con forma de botita, ¿cierto? Es Italia, ¿ya? Voy a borrar para que no nos confundamos. En el norte de Italia, entonces, aparecen los primeros navegantes, ¿ya? Son personas que son financiados por banqueros generalmente, y que deciden hacer rutas comerciales. Las principales rutas comerciales partían desde Italia, iban por el mar Mediterráneo y llegaban a la ciudad de Constantinopla. Constantinopla está acá, ¿ya? Y desde Constantinopla viajaban, aquí no aparece el mapa, les voy a mostrar otro mapa, pero viajaban hacia otros lugares, ¿cierto? ¿A qué lugares iban? Iban a China, ¿ya? Iban a Japón, ¿ya? Porque iban en camello o iban en barco, ¿cierto? Iban a Mongolia, ¿ya? Pero generalmente entonces los viajes son a Asia, hacia allá van, ¿ya? Porque allá estaban las especias, allá estaban las telas y allá estaban los perfumes. Vamos a tener entonces que, voy a borrar acá, miren, les voy a mostrar como un mapa más grande que puse en otra día, pues me voy a adelantar un poquito. Para que lo podamos entender. Ahí, volví a poner, ya, en el mundo, ¿cierto? Vamos a tener que solo lo conocido o el mundo conocido para los europeos era esto, ya lo que yo marco acá con celeste. Espérenme que me está fallando el lápiz. ¿Por qué me falla el lápiz? Espérenme. No puedo rayar. Ahí sí, ya. El mundo conocido en Europa era eso. No había más mundo conocido, porque la gente vivía, moría y ahí permanecía. Sin embargo, vamos a tener que en el año 1453 empiezan a aparecer los primeros navegantes. Y el paso obligado para navegar era pasar por este punto, ¿ya? Partían, ¿cierto?, de acá de Italia y llegaban hasta ahí. Y desde ahí, la ruta consistía en ir a China, pasaban, ¿cierto?, por estos lugares, no sé, algunos que tenían barcos
pasaban a Japón, ¿cierto? Luego seguían por la India, luego iban a Medio Oriente y luego se devolvían y llegaban a Italia. Esa era la ruta comercial que se hacía para buscar especias, telas, para buscar perfume y para buscar cualquier cosa que fuera novedosa. No tantos alimentos, porque los alimentos se echaban a perder, ¿ya? Pero, por ejemplo, traen pólvora también de esos lugares, o traen papel, que son inventos que los chinos habían desarrollado cientos de años antes y que en Europa no se conocían. En Europa todavía no existía, por ejemplo, el papel de calidad como lo tenían en China, o no conocían la pólvora. Piensen que en la Edad Media todavía peleaban con espadas, ¿ya? No peleaban con pistolas, ¿ya? Los chinos ¿para qué ocupaban la pólvora? ¿Para explosiones? Ya, para explosiones, pero para explosiones recreativas. ¿Qué hacían los chinos con la pólvora? No lo usaban como algo bélico, no lo utilizaban como algo malo, le daban una utilidad completamente buena. Bueno, hoy día no sé si tanto, pero en esa época era muy buena. ¿Fuegos artificiales? Quizás. Perfecto, bien Edu. Los chinos ocupaban la pólvora para los fuegos artificiales y Marco Polo es uno de los que lleva los fuegos artificiales a Europa, ¿cierto? Y en Europa luego se descubre que la pólvora también sirve para fabricar armamento, ¿ya? Todo lo que llega como de Oriente a Occidente se distorsiona, ¿ya? Vamos a tener entonces que, por ejemplo, Marco Polo va a descubrir los fideos, ¿ya? Los tallarines, que los chinos los comían con palitos, y los va a llevar a Italia. Y nosotros hoy día creemos que la pasta es italiana, pero es originaria de China. Entonces muchos inventos que tenían, o descubrimientos que habían hecho los chinos, los indios, que habían hecho los japoneses, o que habían hecho los orientales, se lleva a Europa durante esta época, ¿ya? Sin embargo, no todo es tan bacán. Siempre en la historia hay problemas, ¿ya? Y vamos a hablar entonces del problema que se va a suscitar en el año 1453. Ya, bueno, voy a devolver para poder explicarles mejor este mapa. En el año 1453, la ciudad de Constantinopla va a ser tomada, ¿ya? Aquí está, ay, perdón, aquí está Constantinopla, ¿cierto? Y va a ser tomada, es decir, todo este territorio va a ser bloqueado. Entonces los navegantes van a tener el siguiente problema, y es que van a emprender su viaje, van a llegar acá y no van a poder pasar, ¿ya? No van a poder pasar hacia China, Japón, la India y todos los otros países, ¿ya? ¿Por quién estaban tomados? Estaba tomado por los musulmanes, ¿ya? Los musulmanes, que tienen otra religión completamente contraria a la católica, creen en Alá, su profeta es Mahoma, ¿cierto? Son los que tienen a las mujeres así muy tapadas, van a impedir el paso de los comerciantes hacia este otro lugar, ¿ya? Y eso entonces va a generar un grave problema en el comercio de esa época. Antes de ver entonces eso, quiero que nos detengamos un poco en la vida de Marco Polo y hablemos un poco respecto de lo importante que fue él para el periodo, ¿ya? Me avisan si es que se escucha bien. Espérenme. Seguro que con que penséis un poco os vendrán a la cabeza unos cuantos viajes que habréis hecho con familiares o amigos. A vuestra edad es probable que hayáis visitado más sitios que la mayoría de personas adultas durante la Edad Media en toda su vida, pero es que esos eran otros tiempos. Hoy disponemos de coches, aviones, autopistas, guías de viajes, cientos de facilidades que nos permiten movernos por el mundo con una gran sensación de seguridad y libertad. Y sin embargo, en el pasado medieval, algunos jóvenes como el veneciano Marco Polo no se lo pensaron dos veces antes de embarcarse en asombrosas aventuras repletas de peligros y nuevas experiencias. Desde el siglo XIII, Venecia se convirtió en el centro principal de partida de una serie de rutas por mar que conducían a comerciantes, peregrinos y cruzados por igual en sus famosos barcos. Marco Polo, hijo de una importante y rica familia de mercaderes,
tenía 17 años cuando marchó junto a su padre en un largo viaje que le llevó por la ruta de la seda hasta la capital del imperio mongol. Marco cruzó aguas repletas de piratas, desiertos mortales como el de Taklamakan, ruinas de antiguas civilizaciones y espléndidas ciudades orientales que marcaron su visión del mundo para siempre. Un largo camino hasta llegar a la corte del mismísimo Kublai Khan, el emperador mongol, nieto del mítico Genghis Khan. Un viaje como este habría caído en el olvido si el joven no hubiese decidido relatar sus aventuras para que quedasen por escrito, inmortalizadas estas en Los viajes de Marco Polo. No fue el único, claro. Existieron otros grandes viajeros como el incansable norteafricano Ibn Battuta, que en 30 años recorrió 120.000 kilómetros y visitó lugares tan alejados entre sí como China, Constantinopla, Etiopía o la India. El almirante chino Zheng He, que comandó una flota expedicionaria de 1.600 barcos a través del Océano Índico en una serie de épicas travesías de carácter comercial, científico y cultural, desde África a Sumatra, o la devota religiosa Margery Kemp, que desafió muchas convenciones hacia las mujeres de la época y se aventuró sola en una serie de peregrinaciones por Tierra Santa y Europa. Su diario se convirtió siglos después en una valiosa fuente de información y en una de las primeras autobiografías de las que se tiene constancia. Viajar en la Edad Media no era, desde luego, apto para miedosos, pues estaba permanentemente expuesto a bandidos, animales salvajes, dificultades climáticas y potenciales enfermedades. A pesar de estos problemillas, no eran pocas las personas, ya fueran aldeanos o caballeros, que alguna vez en la vida se dirigían a centros de peregrinación religiosa, como Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela o la Meca. Estos viajes se hacían algo más seguros gracias a artilugios como el astrolabio, que permitía orientarse en tierra o en mar. Técnicas de protección mutua como las caravanas, muy útiles en los desiertos. E instituciones como la de los caballeros templarios, que ofrecían su espada a la protección de los peregrinos que se dirigían a Palestina. Y es que, a pesar de todas las dificultades y temores, de las largas horas de caminata, la mala comida, el frío o el sol, el ser humano siempre ha vivido para la aventura. Ya. ¿De qué nos habla más o menos este video? A ver si me van ayudando. ¿De qué se trataba? De lo que hizo Marco Polo. ¿Cierto? Que Marco Polo es uno de los primeros navegantes, o una de las primeras personas que se atreve a ir más allá, ¿cierto? Antes nadie lo había hecho. ¿Por qué antes nadie lo había hecho? ¿Por qué antes nadie se había atrevido a navegar un poco más allá o a recorrer un poco más allá? Porque era peligroso debido a distintas circunstancias que no habían sido descubiertas. Por ejemplo, la cura para esas enfermedades que no habían evolucionado como para tener anticuerpos sobre los virus que podrían haber en distintas partes, los climas que a veces son áridos o fríos, que por eso Rusia iba a ganar algunas guerras. Y obviamente los bárbaros, como le decían los griegos. Ya bien, tenemos entonces que en esa época el ser humano no se atrevía a ir más allá porque habían varias creencias aparte. Bueno, lo que dice Laura es completamente cierto, el temor a enfrentarse a nuevos climas, a enfrentarse a nuevas enfermedades o a enfrentarse a peligros, ¿cierto? Animales que fueran peligrosos, o el miedo a los bárbaros. Bárbaros se les llamaba a todo aquel que estuviera fuera de Europa y que pudiera eventualmente asaltar a la caravana. Entonces, supongamos que yo soy Marco Polo o soy un explorador y quiero ir a buscar productos, pero me pueden asaltar, ¿cierto? Y 2 años de trabajo se veían entonces tirados a la basura. Pero también habían otras creencias, se creía que la Tierra era plana, ¿ya? O era una especie como de cuadrado, entonces no se atrevían a navegar más allá de la línea del horizonte. ¿Se han fijado ustedes cuando están en la playa y ven, no sé, un atardecer? Se ve la línea del horizonte. En esa época la gente pensaba que si navegaban, ¿cierto? Y
y llegaban a esa línea, los barcos se caían, y ahí había una especie como de monstruo que se los comía. Entonces, todo ese tipo de creencias o todo ese tipo de temores hacía que la gente lo pensara mucho al momento de viajar. Sin embargo, como dijo la Josefa Suazo, Marco Polo es el que abre ese camino. Ahora, ¿con qué cosas se encuentra Marco Polo al otro lado del mundo? ¿Qué me podría ayudar? ¿Se encontró con Profe, algo? una cosa, quizás no tiene nada que ver, pero el libro El Mercader de Venecia no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Sí, tiene que ver, está relacionado, ¿ya? De hecho, Ah, ya. los mercaderes, Marco Polo no vende directamente los productos, o los personajes como Marco Polo no los venden directamente. Ellos llegan y lo venden a comerciantes, ¿ya? Como el mercader de Venecia, por ejemplo, ¿ya? Y él se encarga entonces de distribuirlo Ok. o de venderlo a la población, pero está ambientado en esta época, ¿ya? Es interesante esa acotación, Josefa, ¿ya? ¿Con qué cosas se encontró entonces al otro lado del mundo Marco Polo? Porque él se va a deslumbrar con muchas maravillas. Imagínense, nadie conocía las construcciones de los chinos, de los japoneses, o la Gran Muralla, y él va a ver todo eso, ¿ya? ¿Cómo lo recibieron las otras culturas a Marco Polo? ¿Lo reciben bien o lo reciben mal? ¿Hay guerra o no hay guerra? ¿Qué piensan ustedes? Están como poco participativos hoy día. ¿Qué les pasa? ¿Ah? Yo creo que guerra no, no llegó así como que al punto de haber guerra. Que yo no he estudiado tanto de esto, pero es lo que yo creo. Ya, bien. Chiquillos, cuando yo les Entonces, pregunto, espérame, solamente hubo como un desacuerdo de una guerra. ya, bien. Miren, cuando yo les pregunto algo, ustedes respóndenme lo que ustedes imaginan. Aquí no hay respuestas malas, ¿ya? Cuando yo les pregunto algo, no quiero que me den así exactamente la respuesta correcta, ¿ya? Porque obvio que nosotros no sabemos todo, y la idea de esta clase es ir entre todos complementando una posible respuesta, ¿ya? La Isi entonces dice que ella no cree que que se produjeron guerras, y efectivamente no las habían, ya porque Marco Polo le interesaba ir a buscar ciertos productos, y Marco Polo se convierte en una especie de embajador, y él tiene como muy buenas relaciones diplomáticas con la cultura china o con la cultura india, por ejemplo. A él después lo esperan, lo reciben, ¿ya? Y le van juntando cosas para él poder traerlas a Europa, ¿ya? Vamos a tener entonces que él se va a convertir como una especie de personaje importante, pero además va a ser inspirador para otros europeos, ¿ya? Hay otros europeos que van a decir, bueno, pero si Marco Polo hace esto, ¿cierto? Porque nosotros no podemos hacer lo mismo, ¿ya? Y va a incentivar a muchos otros a navegar. Espérenme que no puedo cerrar YouTube para seguir mostrando la, la diapositiva. Ahí sí, ya. Pero como muy buena la llegada de él, como que fue un enemigo o algo así. Como que hasta se fue preso, o sea, no preso, no se dice así, encarcelado podría ser. Ujú. No fue muy buena, dices tú. No, Bueno, en algunos lugares no fue tan buena, ya. En general Marco Polo como que tuvo buenas o mantuvo relaciones diplomáticas con los chinos, pero por ejemplo en Medio Oriente no tuvo tan buena llegada por temas religiosos, ¿ya? Y claro, ir a buscar productos tampoco va a ser como tan, tan paradisíaco. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Pero a él, como personalmente, no le conviene entrar en conflictos con los lugares que está visitando porque a él le interesa o tiene un interés comercial en ese tipo de lugares, ¿ya? Eh, Marco Polo entonces va a registrar sus viajes en un diario de vida. Bueno, y tiene muchas frases, ¿cierto? Pero él en una escribe, no he dicho ni la mitad de lo que he visto, ¿ya? Él entonces con sus escritos, recuerden que la gente ya sabía leer, ¿cierto? Se va a transformar entonces en una persona importante, en una persona leída y que va a incentivar a otros entonces a viajar, a dejar esos temores y atreverse a viajar. Estamos, chicos, entonces ante una nueva mentalidad. Ya el europeo no es miedoso, ya no tiene miedo del castigo de Dios en esa época,
se ha reconciliado un poco con la imagen de Dios, de este Dios más castigador. Al contrario, ya aparecen nuevas religiones, pero el hombre se vuelve antropocentrista, ¿cierto? Fija el centro de la sociedad en él, en el hombre. Cuando hablo de hombre no es que yo sea machista, sino que esa es una época muy machista. Hay pocas navegantes mujeres. En el video solo se mostraba una, pero en general los barcos van repletos de hombres. Es una época entonces que desata la curiosidad. Ya no está el castigo, ya no me van a quemar vivo si es que descubro algo más allá. Y es una época también individualista, es decir, la fama de Marco Polo va a incentivar a otros a querer también hacerse famosos y a querer obtener riquezas a partir de su propia fama. Entonces, esa mentalidad o esa forma de pensar que existía en Europa, más bien miedoso, más bien de acatar lo que la religión o lo que la iglesia me decía, va quedando como un poco atrás. Marco Polo, chiquillos, va a ser como el ídolo de la época y obviamente Cristóbal Colón va a estar influenciado por los viajes de Marco Polo, ¿ya? Entonces, teníamos que en el año 1453 los musulmanes se tomaban este territorio. Ya vamos a volver a rayar aquí el mapa. Esto es como harta materia igual, ¿ya? Se toman el territorio, hacen entonces acá, bloquean el paso y tenemos entonces que las rutas comerciales se ven cortadas. Grave problema, ¿ya? Porque además los musulmanes habían tomado, voy a pintar de otro color a los musulmanes, los vamos a pintar verdes. Los musulmanes habían tomado todo este territorio, espérenme. Los musulmanes entonces se habían tomado este territorio y además venían avanzando por el norte de África, ¿ya? Y se van a tomar acá, también la península ibérica, lo que actualmente es España. Eso lo voy a dejar ahí, la próxima clase lo voy a retomar, ¿ya? Los musulmanes, entonces, que son enemigos de los europeos, tienen tomado el paso y lo tienen bloqueado. No permiten que nadie más pase. Marco Polo, entonces, se queda sin su ruta y vamos a tener, entonces, que va a surgir un problema, ¿ya? Porque este intercambio comercial o estas rutas comerciales se van a ver interrumpidas. Este paso entonces aquí queda bloqueado. Ya vamos a rayar acá. Ya, ese paso ahí está bloqueado. Los europeos no pueden salir de ese territorio y comienzan entonces, o comienza el ser humano a decir, bueno, busquemos otras rutas comerciales. ¿Por dónde creen ustedes que se fueron? ¿Por dónde imaginan? Vean el mapa. Esto no existe para los europeos, ¿ya? No existe. De hecho, los europeos pensaban, y Cristóbal Colón pensaba, que si él se iba por acá, ¿cierto? Iba a aparecer acá. Eso era lo que pensaba, ¿ya? Pero antes de Cristóbal Colón, ¿por dónde realizaron las rutas comerciales? ¿Cuál era el otro camino para poder llegar a China? Máximo. Máximo tiene la respuesta, ¿o no? No, profe, yo solamente dije caminando. Ya, bien, caminando. Caminando va a ser entonces una de las posibilidades. Caminando, ¿cierto? Pero el único lugar donde no estaban los turcos era, voy a borrar acá, el único lugar, los turcos tenían todo esto tomado, el único lugar donde uno se podía ir caminando era por Rusia. ¿Qué pasaba en Rusia? Y la Laura algo dijo. ¿Qué pasa con la temperatura en Rusia? Los fríos a los que no estaban acostumbrados los europeos los van a matar a todo el que pase por eso. Perfecto, es una posibilidad, como dice Máximo, ¿cierto? Pero las condiciones climáticas van a impedir que los europeos puedan pasar por ahí, porque van a morir de frío. Y ese es un error histórico que se repite varias veces. Le pasa a los primeros descubridores, ¿cierto? Le pasa a estos comerciantes, le pasó a Napoleón y le pasó a Hitler, ya en la Segunda Guerra Mundial, donde ellos no pudieron avanzar hacia Rusia producto del frío, ya. Entonces, buena idea la de Máximo, pero no resulta por el tipo de clima.
¿Por dónde pudieron haber ido? ¿Por qué otro lugar? Vean el mapa. Esto no ¿Alguna existe. ruta marítima? Algo me dice que, Bien, algo me alguna dice que ruta. podría ser por cerca de Australia o por aquí. ¿Ya? ¿Y cómo, si acá salían de acá, ¿cierto? ¿Cómo llegaban a Australia? Ah, de ahí salen, perdón. ¿Ya? Pero ¿cómo llegaban a Australia? Porque aquí está Australia, ¿ya? ¿Cómo llegaban? No, olvídalo, olvídalo. ¿Ya? Olvídalo. Ya, no importa, y si está bien igual. Ya estamos buscando una solución a este problema. Tenemos entonces Rusia descartado, ¿cierto? Si pasamos por Rusia, nos vamos a morir, ¿ya? Nos morimos de frío. Estamos acá entonces tratando de salir. ¿Por dónde pasamos? Pues chiquillos, díganme. ¿Hacia dónde llevo el dedo? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado? ¿Hacia dónde? ¿Arriba o abajo? No, no sé. Ya me podría ir por arriba, ¿cierto? Ya, pero también Es, tenemos el problema del frío, ¿ya? Por lo tanto, lo que se le ocurre, por ejemplo, a algunos navegantes es irse por acá, por abajo, ¿ya? Pero voy a ahorrar que se me hacen unas líneas locas, nada que ver. ¿Ya? Lo que se les ocurre entonces a algunos navegantes es irse por el Cabo de Buena Esperanza, ¿ya? Así se llama entonces al lugar al sur de África. Yendo por el Cabo de Buena Esperanza, yo podía ir a la India, podía pasar por Japón, podía pasar por China, podía pasar por Australia, y sí, no estabas tan equivocada ahí en tu apreciación, y luego entonces me devolvía y llegaba nuevamente a Europa. Voy a borrar todo de nuevo. En el antiguo trayecto, esto podía demorar 2 años, ¿ya? En este nuevo trayecto podía demorar 4 años, ¿ya? Por lo tanto, era una ruta lenta, era una ruta demorosa, ¿ya? Y servía, pero no cumplía como con las necesidades que tenían los europeos en esa época. Y en ese contexto, chicos, aparece Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, que era uno de los pocos que decía, bueno, la Tierra es esférica, la Tierra no es plana, yo me voy a atrever a navegar más allá, ¿cierto? Pero lo que no sabía Cristóbal Colón parte desde acá, ¿cierto? Y llega a esta zona. Lo que no sabía Cristóbal Colón era que iba a llegar a América. Lo que hace Cristóbal Colón es que sale de ahí, ¿cierto? Y piensa que está en China, ¿ya? Y durante mucho tiempo él pensó que había llegado a China. Él no sabía que había llegado a un nuevo continente, ¿ya? Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? no, profe. ¿Qué les parece la figura Ah, de... profe. Sí. Dígame. ¿Cómo fue? O sea, no sé si esto nos lo va a enseñar ahora, lo va a enseñar en unas clases más. Pero ¿cómo fue que Cristóbal Colón se dio cuenta de que no estaba en China Ya, y que había descubierto un nuevo no fue continente? él. No fue él el que se dio cuenta. Ya, de hecho, el que se da cuenta es otro navegante, un navegante italiano que se llamaba Américo Vespucio. Américo Vespucio mira los mapas de Marco Polo, porque Marco Polo igual hacía mapas de los lugares que él visitaba, y mira los mapas de Cristóbal Colón y dice, aquí como que algo no calza. Y Américo Vespucio realiza posteriormente este viaje. Ya voy a compartir de nuevo la pantalla. Américo Vespucio realiza el siguiente viaje que sale de Europa, ¿cierto? Y empieza entonces a hacer el mismo viaje o empieza a recorrer toda América, ¿ya? Y empieza a dibujar el mapa y dice, oye, este mapa no es ni el de Cristóbal Colón, ni es el de Marco Polo. Estamos frente a un nuevo continente y por eso el continente se llama América, por Américo Vespucio, no por Cristóbal Colón, ¿ya? Cristóbal Colón efectivamente lo descubre, ¿ya? Y Cristóbal Colón le va a dar el nombre a países como Colombia, ¿cierto? De hecho, él no se llama Cristóbal Colón, se llama Cristóforo Colombo, ¿ya? O Cristóforo Columbus, ¿ya? Él le va a dar el nombre a algunos lugares, que Colombia fue el único lugar que él pisó dentro del continente. Pero quien se va a dar cuenta y va a decir, oye, no, esto es un nuevo continente, va a ser Américo Vespucio. Y por eso nuestro continente se llama América, en honor entonces a Américo Vespucio, ¿ya? Igual es injusto eso, nos deberíamos llamar, no sé, Cristobalandia, no sé,
o deberíamos tener un nombre en honor a Cristóbal Colón, ¿ya? Buena pregunta, Isi. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Hasta el momento? ¿No? ¿Antonia? No. Oye, No, profe. están calladas las Anto, el Tomás también. Bueno, vamos entonces Yo creo que vamos a Es tener... que no sé mucho de historia, tía, porfa. O sea, perdón. Ya, ¿cómo que no sabe? Igual usted opina y hace aportes interesantes. profe, yo cuando sé del tema sí aporto, pero como estoy Ya, pero es que esta es materia concentrada nueva. en Ya, lo que estamos viendo ahora es materia nueva, así que tranquilos. Ya, por eso les pregunto harto si es que tienen dudas. Ya, vamos a tener entonces que la toma de Constantinopla, la toma de esta ciudad, que era el paso obligado hacia Oriente, va a desatar algunas consecuencias. Primero, vamos a tener nuevos navegantes. Cuando se dan cuenta y dicen, oye, ya por África, nos podemos ir por África y podemos llegar también a Oriente, o podemos llegar a la India, China, Japón, Australia, dicen, bueno, atrevámonos entonces a navegar. Ya descubrimos ya que ni Marco Polo ni nadie se cae a un precipicio ni se lo comen los dragones o los monstruos, ¿ya? Vamos a tener que van a aparecer mejores condiciones en la navegación, aparecen nuevos barcos. Antes los barcos eran tirados o funcionaban, piensen en la época de los griegos, los romanos, funcionaban con mucha gente abajo remando, ¿ya? Sin embargo, en esta época aparecen ya los barcos a vela, como las carabelas, ¿cierto? Que funcionan de acuerdo al viento, ¿ya? Y van a aparecer nuevos instrumentos de navegación. Ya vamos a tener entonces el astrolabio, que es un instrumento de navegación que permite orientar a los navegantes con las estrellas, ¿ya? Vamos a tener entonces que aparece la brújula, ¿ya? Y la brújula va a permitir entonces que no se pierdan en el mar. ¿Se dan cuenta entonces cómo pequeños inventos van a ir descartando las antiguas creencias? ¿Ya? Antes, ¿por qué creen ustedes que la gente pensaba que había un monstruo al otro lado del mar o al otro lado del océano? ¿Qué pudo haber porque no pasado? había ido para allá, ¿Ya? ¿Y qué pasaba con los que sí era sabían? desconocido. Ya era desconocido, ¿cierto? Y probablemente muchos barcos se hundieron y la gente decía, no sé, ya Juanito no volvió porque el barco se lo comió un monstruo. Ya, pero no razonaban, no decían, oye, el barco se pudo haber hundido. Oye, el barco pudo haber llegado a otro lugar. O, no sé, pudieron haber llegado incluso a América antes. Nosotros tenemos la idea de que Cristóbal Colón es quien descubre América porque es el primero que lo escribe en un diario, ¿ya? Y dice que ha llegado a China, ¿cierto? No sabe todavía bien que está en un nuevo continente, pero sabemos que él es uno de los primeros. Pero hay muchas teorías que plantean que él no descubrió América, sino que habrían sido los chinos, habrían sido los mongoles, o habrían sido otros europeos que llegaron también antes. Antonia, dígame. ¿Querías decir algo, Antonia? No, porque le iba a decir que se quedó pegado en un momento. Ya les decía entonces que esas creencias de los monstruos van a ser entonces descartadas gracias al uso de estos instrumentos de navegación, gracias a los diarios de navegación, es decir, cuando Marco Polo registra su viaje, o Cristóbal Colón registra su viaje, o Américo Vespucio registra su viaje, vamos a tener que por primera vez se van a poder hacer mapas de cómo es el mundo, ¿ya? Porque el mundo ya no solo va a ser Europa, sino que el mundo va a ser China, va a ser África, va a ser América, va a ser Oceanía, ¿cierto? Vamos a tener entonces que se amplía la visión del mundo existente en ese entonces, ¿ya? Vamos entonces en estos 15 minutitos que nos quedan de clases, vamos a hacer una actividad grupal, y la actividad consiste, están viendo ahí el Classroom, lo logran ver, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué, Ya, profe? muy bien. Vamos entonces a la actividad. Se llama Los viajes de Marco Polo y dice, a continuación deberán imaginar en sus grupos, ¿cierto?, que son acompañantes de Marco Polo en su viaje al Oriente. Este documento es su diario de vida y ustedes son sus secretarios personales. Ya Marco Polo no escribía, sino que llevaba un secretario y el secretario iba y anotaba todo lo que él decía.
Entonces, en este diario de navegación o en este diario de vida, ustedes tienen que relatar cuáles son las condiciones del viaje. Por ejemplo, qué pasaba si se encontraban con una tormenta. ¿Ya? Imaginar los lugares que visitaban, describir, ¿cierto?, cómo podía ser un palacio en China, cómo podía ser el emperador en Japón, qué cosas pudieron comer en Mongolia, ¿cierto?, qué guerras o conflictos se encontraron en Medio Oriente, qué elementos buscaban, ¿cierto? Ya hemos mencionado varios. Mencionamos, ¿qué me puede ayudar los que mencionamos? ¿Cuáles mencionamos? ¿Qué productos buscaban? ¿Qué era lo que iba a buscar Marco Polo? Las sedas, Ya las sedas, ¿cierto? Iban a buscar sedas, especias, Las Las- especias. ¿cierto? Iban a buscar el perfume, buscaban pólvora, buscaban papel, buscaban tinta, ya la tinta china, buscaban arroz, buscaban fideos, ¿cierto? O tallarines, buscaban todo ese tipo de cosas. Luego, entonces, los peligros a los que se ven enfrentados podían ser atacados por animales, el clima, como mencionó la Laura, podía ser una peste, podía ser una guerra, en fin. Ahí entonces echan a volar la imaginación y tienen entonces que completar ese cuadrito con la historia que ustedes me van a relatar, ¿ya? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Ya, porque si no están de acuerdo, un 1, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos entonces a dividir los grupos. Profe, Dígame. ¿puedes repetir de nuevo la actividad? Ya, la actividad consiste en relatar el viaje de Marco Polo. Ustedes se van a imaginar, ¿cierto?, que van viajando con Marco Polo y tienen entonces que contar, bueno, cómo eran las condiciones del viaje, ¿cierto? Si viajaban en barco, si viajaron en caravana, los lugares que visitaron, cómo eran esos lugares, describirlos, ¿cierto? Ya llegamos a un palacio en China, o no sé, conocimos la muralla china, por ejemplo, comimos, no sé, fideos con el emperador de Japón, o comimos sushi, no sé si en esa época había sushi, ya, o comimos arroz, no sé. Qué cosas buscaban y los peligros a los que se veían enfrentados en estos viajes. Si, por ejemplo, los atacaba un animal o se enfermaban, supongamos que, no sé, van en la embarcación y hay 8 que se mueren, ¿cierto? Son problemas que pueden ir surgiendo entonces en cada viaje, ¿ya? Vamos entonces a dividir los grupos y yo no me acuerdo quiénes son los grupos. Anto Corbalán, ¿cuál es tu grupo? ¿Está por ahí la Anto? Sí, profe. Mi grupo es la Catalina Flores, la Isidora, la Marti González, el Tomás González y el Máximo Flores. Ya, y el Máximo Flores. Perfecto. Antonia Órdenes, ¿cuál es tu grupo? Mi grupo es la Josefa Suazo, la Josefa Leiva, el Elías y el Vicente Ramos. Y el Vicente Araos. Bien. Edu, ¿cuál es tu grupo? Edu. ¿Me escuchan? Ahí sí. Profe, Edu, ¿cuál? Vicente Bravo va con nosotros. Sí, Ya. profe. Sí. Ah, el Vicente Bravo, ¿con quién va? Con el grupo de la Antonia. Ya. Sí. El grupo del Edu. Edu, La Laura, ya, profe. ya. El Tomás El Tomás, y el Pablo Pablo y la Sofía. y la Sofía, ya. Y tengo solito entonces al Nico Yaña y a Ignacio Flores. Van juntos, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Vamos entonces a abrir y van abriendo entonces la actividad en Classroom. Yo me voy a dar vueltas por los equipos. Nosotros como si fuéramos con Marco Polo y hablar de qué vimos, así Exacto. como... Eso es. Ah, Ya, imaginarte ese viaje de acuerdo a los puntos que ahí aparecen en la instrucción de la actividad, ¿ya? Pero siempre hablándolo como en primera persona. Ya vimos, no sé,
vimos una guerra o vimos plantaciones de arroz, ya imaginarte cómo habría sido ese viaje, Ok. ¿ya? ¿Y hablar en todas las ciudades que fuimos o elegir una que Elige China, una, Japón, Mongolia? elige un lugar, ¿ya? Ok, Cualquier duda me llaman. ya, profe. La gente, ¿no? O sea, como el secretario. Tenemos que nosotros narrar qué es lo que imaginamos que pasaba en su aventura, ¿no? Sí, es que o sea, es como del punto de que nosotros estuviéramos con él y ir respondiendo a estas preguntas, pero solo como en un tipo de narración. Pareció. Perfecto, Martina, eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Oh, ¿Ya? gracias, profe. Muy bien. Tienen que hacerlo incluso en primera persona. Así como, no sé, hoy iniciamos una nueva aventura, vamos a buscar tales productos, ¿cierto? Y, no sé, llegamos a la No ciudad. nos podíamos bañar cuando nosotros queríamos. Perfecto, así. Profe, ¿cierto? usted sabe que usted me ilumina la mente cuando es modo pensar. Es que usted es brillante, Marti. No necesita que un profesor le ilumine la mente. Usted irradia luminosidad, ¿ya? Por sí misma. Ya, pero bien, sigan entonces un poco la idea de la Marti. Y oye, sean fantasiosos. En esa época eran súper fantasiosos. La próxima semana yo les voy a contar, pero por ejemplo, Cristóbal Colón era mentiroso porque decía que vio sirenas, que vio cíclopes. Ya, cíclopes eran como seres con un puro ojo. Inventan puras cosas así raras. Y las inventan porque nunca nadie había hecho el viaje de Marco Polo. Entonces él pensaba que nadie más lo iba a hacer después. Entonces son súper chamullentos. Así que pueden ustedes ahí echar a volar la imaginación y inventar que vieron cualquier cosa. Que vieron un monstruo, que vieron, no sé, un dragón. Vimos un payaso en un triciclo. Sería bacán. Ya, invéntenlo. Invéntenlo. Creo que en vez de especificar enfermedades y bañarse, casi nunca se bañaban. Entonces, no creo que haya sido tan raro que no se bañaran. Creo que mejor puedes ponerle. Las condiciones de viaje no eran buenas, ya que nos enfrentábamos a terrenos desconocidos y sospechábamos de que gente habitaba las otras tierras. Perfecto, muy bien. Ya voy a otro grupo. No teníamos la seguridad de si esa gente era salvaje. No, yo tampoco comparto pantalla porque... Ya, ¿cómo? Condiciones. Profe, siquiera... yo tengo una duda. Como las condiciones de viaje, ¿cómo se transportaban o cómo iban? Ambas, por ejemplo, nos vamos en una caravana, no sé, con 10 camellos y hace calor, tenemos hambre, nos pilló una tormenta de arena en el desierto, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que ir imaginando y entre todos ir poniéndole como elementos a esta narración. Pero no es como que tengamos que elegir una historia de que pasó de verdad, nuestra No. imaginación. Ay. Esa era mi ¿Por duda. qué le estoy pidiendo que sea así, como producto de su imaginación? Una, porque estamos en un proyecto, ¿cierto? Creatívate, pero también porque en esa época Marco Polo, y lo vamos a ver en la próxima clase, en el caso de Cristóbal Colón, son súper mentirosos porque inventan cosas. Ellos dicen que, por ejemplo, se encontraron en una isla llena de sirenas, ¿ya? Y nosotros sabemos que las sirenas no existen. Profe, no, ¿cómo es que no existen? O decían Profe, no, objeción. Yo soy de las personas que sí existen las sirenas. Muéstreme una, ¿ya? No tan bonitas, mira, una cosa es que me digan, no, pero las sirenas digamos que no son tan bonitas, como que no. ¿Ya? ¿Y existen? Pero profe, yo sé que existen, porque Eso- yo creo que están abajo, así al fondo del mar, pues, ahí donde no puede llegar el ser humano. Ya, lo que Yo acaba sé de que decir existen. la Antonia, métalo en su relato, ¿ya? Porque es una idea fantasiosa. O por ejemplo, me quedé pegada, parece. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Parece que me había quedado pegada. Se escucha bien, pero se ve pega. Ya, lo que pueden hacer entonces es, lo que yo les iba a contar era que algunos navegantes como Cristóbal Colón o el mismo Marco Polo en un momento dice que se encontró con un cíclope y que tuvo que luchar con un cíclope. Los cíclopes son seres de un ojo,
que solo tienen un ojo. Entonces, eso es muy de fantasía. Y pueden entonces ustedes ahí fantasear con este viaje, con cosas que se pudieron haber encontrado, con dragones que pelearon con, no sé, con monstruos, inventen, ¿ya? Hagan entonces esta historia así como bien imaginativa. Poner una sirena. Ya puede poner entonces que debajo Una del sirenita. Las está lleno canciones de... de Pero, profe, yo he visto videos. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer, profe? ¿Qué va Voy a a hacer? estudiar arqueología marina para demostrarle que sí existen las sirenas. Ya, muy bien. Para la próxima clase traigamos un video de sirenas. ¿Ya? Ya. Bueno, las sirenas digo que entiendo no son lindas. Son La feas. desafío a que me traiga un video de sirenas. ¿Ya? Ya, muy bien, Antonia. Ya. Voy a otro grupo. Avancen en Ya. el relato. Ya. Pero van bien, van bien. Ya, ¿cómo van en este grupo? Hola, ¿están por aquí o no? Hola. Oye, hay pura gente con mucha imaginación acá. ¿Cómo van con el relato? ¿Tienen alguna duda? Profesora, Dígame. por algunas páginas consulté y dicen que no dijo nada sobre la Gran Muralla China. ¿Ya? Particularmente Marco Polo no la describe, ¿ya? Pero otros descubridores o otros comerciantes sí. Ahora, miren, lo que yo quiero que ustedes hagan, y no quiero que se compliquen tanto, ¿ya? Porque es un relato más bien basado como en la imaginación. ¿Cómo ustedes habrían imaginado que era este relato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les quería contar, y les he contado a otros grupos, que Marco Polo igual inventaba cosas, ¿ya? No todo lo que él decía era 100% real. Por ejemplo, él tiene en algunos relatos de sus escritos, habla de que se encontró con cíclopes, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es un cíclope? Sí, un tipo de monstruo con un ojo. Un tipo de monstruo, ¿cierto? Que tiene un ojo, ¿ya? O por ejemplo, dice que se encontró con sirenas, como con una isla llena de sirenas, o que se encontró, que luchó con animales marinos. Y sabemos que eso es mentira, ¿ya? Ahora él lo hace porque él es el primero que viaja, ¿cierto? Y él pensó que nadie más iba a hacer ese viaje después de él. Entonces lo que quiero que ustedes hagan es un relato más bien fantasioso, ¿ya? De cómo habría sido este viaje, ¿ya? No se queden tanto en el dato, como recorrió este lugar y este lugar, sino que hagamos un relato a partir de cómo ustedes lo imaginan, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. Ya, pónganle color nomás al asunto. Y de ahí lo vamos a compartir, ¿ya? Voy a dar 10 minutitos más, ¿ya? No importa que no lo terminen, porque lo podemos terminar la próxima clase, ¿ya? Pero necesito que por lo menos dejen avanzado el inicio del relato. Ya. Y que compartan pantalla, pues para que vayan entre todos ahí agregándole a la historia, agregando elementos a la historia. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo no puedo. Ya, el Edu, Tomás, la Laura, ¿cómo lo van a hacer si no comparten pantalla, chiquillos? Yo estoy viendo, profe. Ya. Vamos entonces, voy a darme otra vuelta por los grupos y de ahí los voy a venir a ver. Ustedes están solitos en el grupo. ¿Quién más es del grupo de ustedes? Yo, por ejemplo, estoy con el Nico, el Martín y el Iñaki, pero ahora está con el puro Nico. Ya. Ya, Edu, ¿cómo les fue? ¿Lograron compartir pantalla o no? No, pero dimos varias ideas. Ya, el Edu ahí que participa harto de la clase. Oye, Edu, ¿sabes harto de historia tú, Edu? Muy inteligente. ¿Ya? Y ahora como tengo un micrófono participo. Excelente, excelente. Ya, a mí me gusta igual que participen, que conversen, atrévanse a opinar o atrévanse a decir cosas, ¿ya? Ya, bien. Supongo que no alcanzaron a terminar, ¿cierto?
No. Ya. No, profe. No se preocupen, porque vamos a partir la próxima clase. Les voy a dar unos 15 minutitos para que podamos cerrar esos relatos y partimos entonces con la clase siguiente un poquitito después, ¿ya? Déjenlo ahí, no muevan, no abran el archivo en la semana hasta el próximo miércoles que nos volvemos a ver, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, los felicito. ¿Abramos el archivo, dice? No, no lo abran, no lo abran. Ya, no lo abran. Hasta el próximo miércoles. Ya yo voy a extender entonces el plazo de la tarea para que después no les aparezca como tarea atrasada. Ya, nos vemos entonces. Tarea no entregada. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Y eso, pues pórtense bien, chiquillos, chiquillas. Cuídense mucho. Edúquese lo que más pueda, respeten. Y nos Profe, vemos tengo en una el siguiente duda. caso. ¿Después hay clase o no? He dicho, caso cerrado. ¿Qué dijo? ¿Después hay clase o no? Eso, no sé qué clase tiene. Ah, ya. ¿Esta es la Gracias. última? ¿Esta es la última? Oh, qué tiene Esa es suerte. la última. Yo tengo clases, qué fome, ya nos vemos. Chao. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, igual ustedes.